¿Y si te dijera que el nuevo papa no fue elegido por casualidad, que su nombre, su historia y hasta el momento exacto de su elección ya estaban escritos en antiguas profecías? Muchos no lo saben, pero detrás del rostro tranquilo de León XIV se esconde una trayectoria marcada por el misterio, la misión y una transformación espiritual profunda. ¿Quién es realmente este hombre que a los 22 años dejó todo para unirse a la Iglesia? ¿Y por qué vivió décadas en tierras lejanas, como si estuviera siendo preparado para algo mucho mayor? En este video revelaremos los secretos, las señales y las conexiones ocultas que rodean al nuevo Papa. Hablaremos de su pasado, de las profecías olvidadas y de lo que todo esto podría significar para el futuro de la Iglesia Católica y para tu fe. Antes de continuar, necesito contarte algo muy importante. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si este contenido toca tu corazón, si te hace reflexionar, suscríbete ahora mismo. No es solo para que recibas más videos como este, es para que tú también seas instrumento de bendición, porque cuando te suscribes, ayudas a que este mensaje llegue a más personas y bendiga más vidas. Activa la campanita y acompáñanos hasta el final, porque lo que vamos a revelar podría cambiar tu manera de ver la fe para siempre. Silenciosos del Vaticano, el eco de una noticia estremeció el corazón de la Iglesia. El Papa Francisco había partido de este mundo. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la noticia en sí, sino el silencio profundo y meticuloso que se instaló inmediatamente después. Ninguna declaración inmediata, ningún rostro visiblemente conmovido entre los altos cargos, ni siquiera una misa pública de urgencia. Era como si todo ya estuviera ensayado, programado o previsto. Aquellos que conocen la dinámica del Vaticano saben que allí nada sucede sin una razón de peso. ¿Por qué, entonces, esa calma tan antinatural ante la partida de un líder espiritual que movió a millones? Esa fue la primera señal de que algo más profundo estaba ocurriendo tras las cortinas de mármol del poder eclesiástico. Para muchos creyentes de más de 50 años que vivieron la elección de Juan Pablo II, el papado de Benedicto XVI y el carisma de Francisco, este silencio fue desconcertante. En otros tiempos, la muerte de un papa movilizaba multitudes, campanas, vigilias, pero esta vez hubo solo una brisa fría en la plaza de San Pedro. El mundo esperó y el Vaticano calló. ¿Acaso era respeto o temor? Hay quienes creen que Francisco ya había dejado instrucciones claras antes de partir. Instrucciones que no podían ser reveladas a la ligera. Tal vez porque lo que contenían no era solo administrativo o ritual, sino profundamente espiritual, o incluso profético. Según algunas fuentes ligadas a la curia romana, Francisco habría tenido una visión durante sus últimos meses de vida. No era la primera vez que el Papa mencionaba sueños espirituales, pero esta visión en particular, según testimonios extraoficiales, lo había dejado profundamente inquieto. En una reunión privada con algunos cardenales próximos, Francisco les habría dicho: «El próximo que se siente en esta silla no será como los anteriores. Prepárense». Esta frase, aunque breve, circuló de boca en boca entre miembros de la congregación para la doctrina de la fe. ¿A qué se refería? ¿Sería una advertencia sobre el futuro Papa o una referencia a una profecía aún más antigua? En medio de este misterio, muchos teólogos comenzaron a recordar profecías olvidadas, como la del monje Malaquías, que hablaba de un último papa antes del fin de los tiempos. Según la famosa lista de los papas escrita en el siglo XII, el sucesor de Francisco sería el último pontífice antes del juicio final. Y aunque muchos consideran esa lista como simbólica, el hecho de que el nuevo papa haya llegado de forma tan súbita,
justo tras un período de silencio y tensión espiritual, hizo renacer el miedo apocalíptico entre algunos creyentes, especialmente los más bellos, que ven en las profecías antiguas un reflejo del presente. El Vaticano, mientras tanto, continúa su rutina de declaraciones controladas. Pero para quienes observan con ojos de la fe, hay más señales en el silencio que en las palabras. La ausencia de ruido no es ausencia de mensaje. A veces, Dios permite que el silencio revele lo que la voz humana aún no está lista para confesar. Y es precisamente en este ambiente de misterio, profecía y preparación espiritual que surge una figura inesperada, el nuevo Papa León XIV. Cuando se anunció el nombre de Robert Francis Prevost, muchos quedaron en silencio. No porque fuera desconocido, sino porque nadie lo imaginaba como sucesor directo de Francisco. La mayoría de los pronósticos señalaban a cardenales italianos, africanos o incluso latinoamericanos. Pero de pronto, el humo blanco reveló una sorpresa. Un norteamericano, Agustino, con décadas de vida misionera en el Perú y un pasado casi invisible en las listas de favoritos. León XIV, como decidió llamarse, ingresó a la vida religiosa a los 22 años, una edad tardía en comparación con otros líderes eclesiásticos. Antes de eso, su vida fue prácticamente silenciosa para el público. Estudió matemáticas, tuvo amistades lejanas a los círculos religiosos y por mucho tiempo parecía no tener un rumbo definido. Pero fue justo en esa etapa perdida que, según él mismo, comenzó a escuchar una voz interior que lo llamó con fuerza. Lo que más impactó a quienes lo conocían de cerca no fue su perfil académico ni su paso por Roma, sino su humildad profunda, casi desconcertante. En lugar de buscar cargos altos, prefería las misiones difíciles. Mientras otros buscaban diócesis cómodas, él se internaba en pueblos olvidados del Perú. Hablaba quechua, compartía comida con campesinos. Su elección rompió muchos esquemas dentro del Vaticano, y no faltaron murmullos entre cardenales veteranos. Algunos incluso lo consideraron un papa de transición, como si no fuera a durar mucho. Pero con el paso de los días quedó claro que León XIV no venía a ocupar un espacio, sino a cumplir una misión. Algunos teólogos más atentos comenzaron a buscar pistas. Sus homilías, mesmo discretas, contienen mensajes densos. Su tono pausado oculta advertencias veladas. Su presencia calma transmite una energía difícil de explicar, como si supiera algo que los demás aún no descubrieron. No fue solo una elección inesperada, fue el eco de señales antiguas que muchos habían olvidado. Antes de que el nombre de León XIV resonara en la plaza de San Pedro, el mundo espiritual ya había comenzado a moverse. En los meses previos al cónclave se registraron fenómenos que pasaron desapercibidos para la mayoría, pero que ahora, al mirar hacia atrás, parecen encajar como piezas de un rompecabezas profético. Una de esas señales ocurrió en Fátima, Portugal. Un grupo de peregrinos afirmó haber visto una luz intensa en el cielo justo al finalizar una vigilia de oración. Era como un destello silencioso, sin fuego ni ruido, que cruzó el firmamento. Curiosamente, esta luz apareció el mismo día en que Robert Prevost fue nombrado prefecto del dicasterio para los obispos. Otra señal ocurrió en Perú, país donde el entonces obispo Prevost sirvió durante décadas. Varias religiosas afirmaron haber tenido el mismo sueño en la misma noche. Un león blanco entrando en una iglesia vacía y arrodillándose ante el altar. También volvieron a hablarse las profecías de San Malaquías, que mencionan a un último papa antes del juicio final. Algunos creen que León XIV podría coincidir con esa figura, no por el nombre, sino por sus características: origen inesperado, humildad profunda y un llamado silencioso a preparar a la Iglesia para tiempos difíciles.
Incluso pequeños detalles, la fecha, la elección del nombre, la rapidez del cónclave, parecen alinearse de forma precisa, como si todo estuviera escrito, como si los cielos hubieran enviado un mensaje silencioso, y como dice la Escritura, no hay nada oculto que no llegue a revelarse. Lucas 8:17. No es raro que un papa tenga una profunda devoción mariana, pero en el caso de León XIV, esa relación con la Virgen parece haber ido mucho más allá de la devoción tradicional. Según testimonios cercanos y discretos, Robert Prevost habría tenido una experiencia espiritual muy fuerte con la Virgen María durante sus últimos meses en el Perú, poco antes de ser llamado a Roma. Todo ocurrió en un pequeño santuario dedicado a la Virgen de la Candelaria. Era de madrugada, y Prevost pasaba largos momentos en oración solitaria. Según quienes lo acompañaban, esa noche él se arrodilló ante una imagen de la Virgen y permaneció en silencio por más de 3 horas. Al salir, no habló con nadie, pero tenía el rostro visiblemente emocionado. Días después, confió a un sacerdote de confianza que había sentido una voz femenina en su interior, clara y suave, que le dijo: «No tengas miedo de la carga que vendrá. Mi hijo ya te ha marcado. El rebaño es grande, pero el tiempo es corto». Aunque no lo mencionó públicamente, sus actitudes cambiaron desde entonces. Después de su elección como papa, en su primer discurso al pueblo, pronunció una frase que no estaba en el texto oficial. La Iglesia es una barca en medio de la tormenta, pero no estamos solos, la Madre está despierta. Aquellos que estudian las apariciones marianas no dudaron. Esa frase tenía una resonancia clara con las palabras de la Virgen en Fátima, Lourdes y Medjugorje. Desde entonces, León XIV ha repetido con frecuencia que el rosario es un arma para estos tiempos y que la Virgen no nos dejará solos cuando la oscuridad parezca avanzar. Y quienes creen en las revelaciones marianas aseguran: cuando un papa escucha a María, el cielo comienza a actuar. Quizás este nuevo papa no vino solo para guiar, sino para preparar. A lo largo de los siglos, Dios ha hablado a su pueblo no solo a través de la Escritura, sino también mediante revelaciones, visiones y profecías. Algunas fueron aceptadas por la Iglesia, otras quedaron guardadas por temor o prudencia, pero muchas de ellas parecían señalar un tiempo como este. Y algunos creen que León XIV es parte de ese cumplimiento. Una de las más citadas es la profecía de San Malaquías. El último de la lista es llamado Pedro el Romano, quien pastoreará en medio de grandes tribulaciones. Aunque muchos consideran que es simbólico, León XIV llega después de que esa lista pareciera agotada. Eso ha despertado nuevas preguntas en círculos espirituales. Un antiguo manuscrito hallado en un monasterio español dice: «Cuando llegue el pastor de tierras del sol lejano, con lengua de los Andes y alma de fuego, el tiempo se apretará y la iglesia temblará antes de ser purificada». ¿Coincidencia? Él es estadounidense, vivió en Perú más de 40 años, habla español y quechua, y su estilo ha sido todo menos común. También existe una carta poco difundida de Santa Faustina Kowalska, donde habla de un hombre de blanco que camina entre ruinas espirituales, con el rosario en la mano y lágrimas en los ojos. Aunque algunos lo asocian a Juan Pablo II, muchos hoy creen que describe con exactitud a León XIV. Las profecías no están para sembrar miedo, sino para despertar el alma. Y si realmente estamos viendo cómo se cumplen, entonces no es tiempo de especular, sino de orar, de vigilar y de volver el corazón a Dios. Durante siglos, la Iglesia ha custodiado celosamente los textos considerados sagrados y canónicos. Pero en los últimos años ha crecido el interés entre los creyentes, especialmente los mayores, por los llamados evangelios prohibidos.
Textos antiguos que no forman parte del Nuevo Testamento, pero que fueron encontrados en lugares como Nag Hammadi, escritos como el Evangelio de Tomás, Felipe o María Magdalena. Aunque el Papa León XIV nunca ha hablado directamente de estos evangelios, algunos teólogos han notado que su lenguaje y estilo espiritual se asemejan a los temas tratados en estos escritos. En una homilía, por ejemplo, dijo: «La luz que está en ti puede salvarte si aprendes a verla». Esa frase aparece en el Evangelio de Tomás. ¿Coincidencia o referencia? Con su formación agustiniana, León XIV cree que la verdad de Dios no puede encerrarse solo en normas externas, sino que debe descubrirse desde el corazón. No promueve doctrinas heréticas, pero abre espacio al diálogo espiritual, incluso con textos olvidados. Para él, lo esencial es el espíritu que da vida. Esto genera incomodidad en sectores tradicionales del Vaticano. Algunos temen que esta apertura debilite la fe, pero León XIV responde: la fe no se debilita cuando se examina con amor y discernimiento, se fortalece. Su postura es prudente, contemplativa, y muestra que Dios no se limita a una sola forma de revelación. ¿Cambiará la doctrina oficial? Probablemente no. Pero el hecho de que el Papa no tema acercarse a lo que fue callado indica que quizás llegó el tiempo de entender con madurez lo que otros antes temieron explorar. Desde el momento en que se anunció el nombre de León XIV, se percibió una mezcla de sorpresa y reserva entre muchos cardenales. No hubo rechazo abierto, pero sí un silencio inquietante. ¿Por qué tanta cautela ante un papa aparentemente humilde y devoto? León XIV no es político ni proviene del círculo de poder vaticano. Vivió décadas como misionero en Perú, sin buscar protagonismo. Su elección descolocó a quienes esperaban a alguien con perfil más tradicional. Algunos lo perciben como una figura impredecible. Eso genera temor. Prefiere desayunar con empleados simples, evita protocolos y habla poco, pero cuando habla, lo hace con profundidad. No se impone, pero su presencia es fuerte. Un cardenal dijo: «No sabemos». ¿Qué piensa? Y eso es más inquietante que sus palabras. Otra causa de desconfianza es su cercanía con las periferias. Visita conventos olvidados, escribe a comunidades pobres, prioriza al pueblo sobre las élites. Eso incomoda a quienes están acostumbrados a mantener el control centralizado. No hay confrontación abierta, pero sí tensión. Algunos esperan que su papado sea breve. Otros intentan entenderlo, pero pocos comprenden que no actúa por estrategia, sino por vocación. Y como dijo Jesús, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Juan 3:19. Fátima no es solo un lugar de peregrinación, es un umbral espiritual. Allí, en 1917, la Virgen María entregó mensajes que todavía hoy resuenan en el corazón de millones. Profecías, advertencias y promesas. Muchos papas han mostrado devoción a Fátima, pero con León XIV la conexión parece ser parte de una misión silenciosa. Durante sus años en Perú, Robert Prevost visitaba un santuario de la Virgen de Fátima. El 13 de Nonstito, octubre de 2024, aniversario de la última aparición, participó de una vigilia sin prensa ni protocolo. Quienes lo vieron dicen que pasó más de 3 horas arrodillado, con lágrimas en el rostro. Poco después fue llamado a Roma. Esa noche fue para muchos una despedida espiritual y una consagración. Ya como papa, en su primer discurso dijo: «La madre está despierta». Quienes conocen los mensajes marianos lo entendieron de inmediato. No era una frase simbólica, era una señal. El tercer secreto de Fátima habla de un obispo vestido de blanco que guía al pueblo entre ruinas espirituales. ¿Será León XIV esa figura? Humilde, reservado, surgido desde la periferia, guiado por la oración. Todo parece encajar.
El nuevo Papa insiste en el rosario, en la vigilancia, en la sencillez. Tal vez no fue elegido solo para gobernar, sino para preparar el corazón de la Iglesia ante algo que ya fue anunciado por el cielo hace más de un siglo. La Biblia no guarda silencio sobre los tiempos finales. Jesús advirtió que se levantarían falsos profetas, Mateo 24:24, pero también prometió que Dios levantaría pastores fieles para guiar a su pueblo en medio de la oscuridad. Pastores que no buscan fama, sino obedecer a Dios con humildad y verdad. En Ezequiel 34, Dios reprende a los pastores que se alimentan a sí mismos y promete enviar un único pastor fiel. Y en 2 Tesalonicenses 2, Pablo habla de una gran apostasía dentro de la misma comunidad creyente. Esto nos alerta. El peligro no vendrá solo desde en fuera de la iglesia, sino desde dentro. El verdadero pastor no se impone con gritos, sino con el ejemplo. No busca el aplauso, sino la obediencia a la palabra. No se apoya en estructuras humanas, sino en la guía del Espíritu. Así era Pedro, así fue Pablo, así es hoy León 14. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Mateo 7:16. La pregunta no es si el nuevo Papa es perfecto, sino si sus frutos reflejan el corazón de Dios. Amor por los pobres, humildad, oración, firmeza sin odio. Y hasta ahora eso es lo que muchos han visto en él. Si estamos realmente viviendo los tiempos descritos en la Escritura, entonces no es momento de miedo, sino de discernimiento y de volver a la palabra. Porque cuando los falsos líderes se multiplican, los verdaderos brillan más que nunca por su fidelidad y su silencio lleno de luz. Vivimos en tiempos donde la confusión espiritual se ha vuelto normal. Cada día aparecen nuevos discursos, ideologías y voces que dicen tener la verdad, pero muchas de ellas no vienen de Dios, sino del mundo. Por eso, más que nunca, es vital que los creyentes sepan cómo proteger su fe. Lo primero que debes hacer es permanecer en oración constante, no solo en momentos de dolor, sino como estilo de vida. Habla con Dios cada día. Él te dará discernimiento. La oración sincera es escudo contra el engaño espiritual. El enemigo no resiste la luz de una alma conectada al cielo. Lo segundo es leer la palabra con hambre espiritual, no para tener datos, sino para dejar que Dios hable a tu corazón. En ella hay promesas, advertencias y dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119:105. Es protección real para tiempos difíciles. Tercero, no te aísles. Busca comunidad, comparte, escucha, crece con otros que aman la verdad. Dios también habla a través de hermanos en la fe. Una oveja aislada está en más peligro que un rebaño unido y alerta. En comunidad, el discernimiento se fortalece. Y por último, abre tu corazón a lo que Dios está haciendo ahora. No cierres tus oídos por miedo. Discierne, ora, observa. Y cuando sientas paz verdadera, avanza, porque el mayor engaño hoy no viene solo de palabras falsas, sino del adormecimiento espiritual. Tú has sido llamado a mantenerte despierto. ¿Y tú qué piensas de todo lo que acabamos de revelar? ¿Crees que la elección de León 14 es una simple coincidencia o el cumplimiento de una antigua profecía? Queremos leerte. Escribe tu opinión en los comentarios y cuéntanos si alguna parte de este video tocó tu corazón o te hizo reflexionar sobre tu fe. Y por favor, no te vayas sin suscribirte. Más del 80% de quienes ven nuestros videos aún no están suscritos. Y eso significa que podrías perder los próximos contenidos que pueden cambiar tu forma de ver la fe, la historia y tu relación con Dios. Suscríbete ahora y activa la campanita, no solo para seguir aprendiendo, sino para que este mensaje siga llegando a más personas y bendiciendo vidas. Si este video te ayudó, compártelo con tus amigos y familiares.
Puede que tú seas el canal por el cual alguien más reciba la respuesta que tanto ha estado esperando. Y no te pierdas el próximo video que aparecerá en tu pantalla, porque allí revelaremos algo que muy pocos se atreven a decir sobre el futuro espiritual de la humanidad. Nos vemos pronto con más curiosidades religiosas. Que Dios te bendiga.